entró bastante el tema del equipo que nos estaba dando una fallita, pero ya estamos aquí, gracias al Señor, ya activos. Estamos hablando, y voy a repetir esto, el tema del rapto de la iglesia, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y eso no porque lo digamos nosotros, los de la sala evangélica, es porque la Biblia así lo enseña en todo el Nuevo Testamento. El Señor viene pronto por su iglesia. Y leíamos en 1 Corintios capítulo 15 que debíamos de estar firmes de cara, o sea, viendo que el Señor viene, debemos de estar listos, porque sería penoso, como dice 1 Juan capítulo 3, que nos alejemos de Él avergonzados. Y les ponía el ejemplo de aquella maestra que le dijo a sus niños: el director de educación va a venir a esta escuela y él ha dicho que el niño que tenga la mesita más ordenada le va a dar un gran premio. Pero no les dijo cuándo iba a venir. Ellos tenían que estar preparados en su mesita. Y de repente apareció aquel funcionario y todos corriendo, los niños buscando qué hacer, tratando de arreglar la mesa. Pero ya no había tiempo porque el director ya había entrado. Pero uno de ellos sí se ganó el premio porque tenía su mesita ordenada. Porque ese niño decía: yo no sé cuándo va a venir, pero yo lo voy a esperar hoy. Entonces ordenaba su mesita. Siguiente día, yo voy a ordenar mi mesita porque él puede venir hoy. Y así sucesivamente. Y en realidad llegó el día que el director llegó, encontró su mesita ordenada y recibió su premio. Estad firmes, dice. Estad firmes de cara a ese acontecimiento que esperamos. Estad firmes en el Señor. Como cristianos podemos fallar, podemos pecar contra Dios, pero hermanos, si llegásemos a fracasar y a pecar, no todo está perdido. El Señor nos ama, somos sus hijos. Él espera de nosotros arrepentimiento y confesión y que volvamos a Él, y Él nos va a perdonar y nos va a limpiar. Pero tiene que haber arrepentimiento genuino, arrepentimiento de verdad, confesión de nuestros pecados, y el Señor nos va a perdonar y nos va a limpiar. Pero a veces creemos que la reputación de nosotros, ¿qué vale eso, hermano? No vale nada. Pablo dijo acerca de los creyentes que el Señor escogió lo vil del mundo y lo menospreciado, y eso éramos nosotros, así es. Pero hay gente que se las da del apellido. Sí. Decía una gente allá en el pueblo que yo evangelizaba, no, dice, es que yo soy de los Martínez, decía. En ese pueblo habían tenido pisto los Martínez y eran gente de negocios y todo, honorables, como dice el mundo. Entonces, esa reputación de los Martínez. Pero yo le digo a la gente cuando me dice eso, viene de dónde desciendo yo. Desciendo de gente asesina, de gente terrible. Y es de verdad, sí. De Adán y Eva venimos todos, y ahí Caín y todo lo demás, ahí venimos. Los Cubas no son honorables, los servidores apellido Cubas no son honorables. Los Suazo tampoco. Los Carías, peor, dijo el Jolote. Y los Bautistas, tampoco. Y los Vallecidos, tampoco. Nadie honorable, hermanos. El Señor
ha escogido lo vil del mundo. Y si como creyentes hemos cometido pecados, volvámonos a Él. Él nos va a perdonar, nos va a limpiar, nos va a restaurar. Ay, hermano, esa palabra restaurar no se usa en las iglesias de nosotros. Porque a veces pareciera que esa restauración como que no la hemos aprendido de la Biblia, que Dios restaura al creyente que peca. Dios lo restaura y lo perdona y lo limpia. Y entonces está firme, pero constantes, creciendo en la obra del Señor. Porque entonces cuando el Señor venga, ya no hay nada que hacer aquí en la tierra. Pero yo no sé por qué hay hermanos que tienen, y hermanas también, potenciales para servir al Señor. Dones. Y no solamente dones espirituales, pero también talentos. Habilidades para servir. Mire, la gente que ha pintado y que ha decorado son talentos esos que tienen, hay que hacerlo. Y otros que tienen dones espirituales para predicar, para enseñar, para hacer obras espirituales, visitar enfermos, lo que sea, evangelistas, pastores, etcétera, y todos los dones espirituales no lo quieren hacer. Yo he visto a veces actitudes de las mujeres con los hombres. Yo los he visto. Cuando a veces yo les he dicho a los hermanos, un hermano que se levante a orar o a pedir un himno o algo, y nada. Y yo he visto mujeres que le hacen así a los hombres, ¿ves? ¡Flac! Le meten un codazo y le dicen, levantate, hombre. Chica, esta mujer casi solo que le falta que lo agarre así, levantate a orar, da gracias. Vienen a la capilla como que sin nada. Como muertos, sin ánimo. No, hombre, hermanos, y estamos esperando a Cristo. En una iglesia que yo estuve, era la hora de partir el pan. Está bien, se repartió, terminó, y ningún hombre decía agarrar el pan, porque el pan terminó en la fila donde estaba una hermana, la mujer, y nadie. Entonces vino la mujer, mire, esa mujer como miraba que nadie lo agarraba, ella fue y lo puso. Cuando yo ahí salieron corriendo varios a agarrarlo. A veces pasa eso. Ay, sí, y de repente la vamos a criticar, esa mujer, qué barbaridad lo que hizo, hermano. Lo que hizo usted, que no se levantó, ¿qué le pasa? Hay que trabajar para el Señor. Él nos manda. Él nos manda, hermanos. Yo le animo, hermano, ¿qué le pasa? Sirva al Señor. Hermana, sirva al Señor. Hay mucho que hacer. Y los que dicen que es que están viejitos ya, que no sé cuánto. No, hombre, yo he visto viejitos trabajando para el Señor, bastante. En todas las etapas de la vida se puede servir al Señor. Allá en la capilla de nosotros en Managua había una hermana que estaba en silla de ruedas. Y antes de estar en silla de ruedas, ahí estaba en la capilla. Y cayó en silla de ruedas, ahí estaba el domingo en la capilla de la hermana. Y hay unos que con una gripita, con un malestarcito ya no están en la capilla. Recuerdo un hermano que llegó un domingo a la capilla y entonces estábamos ahí y el hermano parecía vampiro, el hermano lleno de sangre, toda la boca el domingo. Y le digo, ¿qué es lo que te pasa, hermano? La vez que ayer nos saqué unas muelas, dije ayer, me las sacaron, dije, las muelas, los dientes ahí, vi a las hermanas. Y así estaba en la capilla, imagínense. ¿Qué le parece? Hermanos, si estamos leyendo la Biblia, escuche bien, si estamos leyendo la Biblia todos los días, diciéndole, Señor, háblame aquí, háblame, leyendo de manera consecutiva la Biblia, si estamos orando también todos los días, leyendo la Biblia, empapándonos de Dios, le aseguro que vamos a estar
sirviendo al Señor y vamos a estar activos, vamos a estar fogosos, vamos a estar fogosos. Pero si estamos alimentando nuestra vida espiritual con nada que sea la palabra de Dios, vamos a estar vacíos, hermanos. Mira, hay creyente ahorita que yo no estoy en contra del Mundial de Fútbol, pero le aseguro que pasan días ahorita que empezó el Mundial, yo ni sé ni quién juega, ni quién va a jugar, realmente, tampoco soy un fariseo, que si más tarde que termina, estoy allá donde voy a estar durmiendo, y está alguien ahí viendo el partido ahí de no sé quién, ahí pues no lo voy a ver un rato, o todo quizás, si ya estoy tranquilo, si ya estoy libre, pero a mí eso no me quita tiempo, ni me mata, ni voy a embelezarme en eso. Es en la palabra del Señor, es en la oración. Cristo viene, hermanos, y cuando Él venga, ya no habrá que hacer, no va a haber tiempo ya, por eso hay que estar presentes. Ahora decíamos de ese paréntesis, vamos a enfocarnos en ese paréntesis. Entre la semana 69, que fue cuando murió Cristo, déjeme verlo aquí. Sí. Correcto. En la semana 60, cuando murió Cristo, ahí, cuando Él muere, ahí termina la semana 69, aquí. Alguien me preguntaba, ¿dónde aparece eso? Búsquelo en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Ahí están, en esos dos libros, aparece esa orden que se dio para restaurar a Jerusalén. Ahí está, y cuando sacamos la fecha, le va a dar esas 69 semanas. Volvamos entonces al tema de ese paréntesis. Vamos a fijarnos en el libro de Isaías 61 primero, ese pasaje que está aquí abajo. Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado, búsquenlo en su Biblia, Isaías 61, le voy a dar chance, por favor. Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ese es el pasaje de Isaías 61. Pero cuando el Señor comienza su ministerio, en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21, dice de la siguiente manera, Lucas 4, 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, ese capítulo que leímos, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué debió haber seguido? Esto que está subrayado aquí es lo que está aquí. En Isaías dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. O dice Lucas a predicar el año agradable del Señor. Pero él omitió y el día de la venganza del Dios nuestro. Arriba, ¿por qué no lo leyó Cristo ahí? Y dice más bien en el 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura? Esto de predicar el año agradable al Señor, todo esto que está arriba, hoy se ha cumplido, dijo esta escritura. Pero omitió
esto que está en rojo aquí y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Cómo me dijiste que te llamabas, hermano? Abraham. Abraham, sí, Abraham. Te voy a hacer una pregunta bien complicada. Bien complicada. ¿Qué hubiese pasado si Cristo allá en el libro de Lucas, allá está, estoy marcándolo, en el libro de Lucas, qué hubiese pasado si Cristo hubiera seguido leyendo y el día de la venganza del Dios nuestro y hubiese dicho, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura? ¿Qué hubiera pasado entonces? ¿Qué de la gran tribulación? Si él voy a enfatizar la pregunta otra vez. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si el Señor hubiera dicho ahí en el libro de Lucas? Voy a repetir bien la pregunta. Terminó con y el año agradable del Señor, ¿verdad? Ahí terminó. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dicho y el día de la venganza y después hubiera dicho lo que dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué hubiera pasado entonces? ¿Qué hubiera pasado escatológicamente hablando? Es decir, en esto que estamos viendo, ¿qué hubiera pasado? Si él hubiera dicho, y el día de la venganza, entonces, ¿qué hubiera pasado? Cuando él vino. ¿Quién le agarró ya de los que... Ahí se hubiera desatado la gran tribulación inmediatamente. Ahí se hubiera desatado. Se hubiera cumplido todo. Pero él omitió y el día de la venganza, porque ese día de la venganza, hermano, no se preocupe, yo sé que lo entiende usted, pero lo dijo bien al principio, él lo dijo bien al principio, realmente. Lo que sucede, lo que hubiera sucedido es que se hubiera acabado todo esto de aquí inmediatamente. El día de la venganza, ahí nomasito. Porque el día de la venganza va a ser esto, mire aquí, cuando la iglesia sea arrebatada, entonces empieza todo esto. Todo eso empieza. Lo de la marca de la bestia está en el capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Lo va a ver la iglesia eso? ¿Por qué no? Porque eso está desde el 6 al 18 y la iglesia estaba antes, arrebatada ya. No pasa por la gran tribulación, ni por la tribulación. No pasa. Lo de los 2 testigos, tampoco, porque está comprendido entre el 6 y el 18, la iglesia no está. Las bestias que suben del mar y de la tierra, tampoco, está comprendido entre el 6 y el 18. Y aclaro, aquellas personas que dicen que nosotros, que nos llaman así como para ofendernos así un poquito, ¿verdad? Bueno, digo tal vez para criticarnos, dispensacionalista. Es que ese no es mi problema ni mi culpa. Una, que Cristo haya omitido en Lucas 4 el día de la venganza. No es mi culpa, Él lo omitió. Y no es mi culpa que desde Apocalipsis 6 hasta el 18 no aparezca la iglesia, no es mi culpa. Yo me alegro, porque el Señor fue el que lo planificó de esa manera. Él nos va a arrebatar. Yo pienso en eso de rapto. ¿Por qué es que nos va a raptar? Es porque esa es una cosa con fuerza, casi que con violencia, como cuando un ladrón le arrebata algo a uno. Es posible, no sé, me pongo a pensar, no estoy dejándolo plasmado como algo que ya es así, pero me pongo a pensar, ¿por qué será rapto ese? ¿Cómo va a ser eso? ¿Por qué va a ser rapto? ¿Qué va a estarle pasando a la iglesia de tal forma que el Señor va a tener que raptarla? ¿Qué le va a estar pasando a la iglesia?
¿Será que van a irle cerrando los espacios al cristianismo para poder o acomodarse o declarar a la iglesia cristiana de repente, organización terrorista? De repente. Por el respeto a los niños que están aquí, pero creo que ustedes han visto lo que salió hace unos días. Un hombre llamado pastor metodista con su pareja ahí, igual que él. Qué terrible. Y en las escuelas ya tienen que tener mucho cuidado con lo que hablan. Y los predicadores, imagínense, ¿qué van a tener que hacer? Los ancianos, a veces en las iglesias, no pasa, tal vez no sea el caso aquí, pero hay lugares en que hay quienes se pelean por ser pastores, por ser ancianos. Y cuando llegan a ser pastores, se dejan mandar de otros. Así pasa, se dejan mandar de otros, no de ellos como la autoridad que Dios ha puesto. Pero mire, puede llegar un punto en que cuando los pastores decidan tener que disciplinar a una persona por ese tipo de cosas y lo lleguen a denunciar, van a ir presos. Ahí nadie va a querer ser pastor. Ahí va a decir, no soy pastor, soy encargado. No hay en eso de encargados. No hay eso de, nosotros somos los ancianos. Yo soy nada más un responsable aquí, No. La autoridad de la Biblia son los ancianos, que son los pastores. Es lo mismo, ancianos y pastores. No sé qué le espera a la iglesia. Yo mismo aquí estoy teniendo cuidado para decir algunas cosas. Porque, escuche lo que le voy a decir, esto es importante. La Organización de Naciones Unidas, hablando del tema de la tolerancia religiosa, ha dicho que en sus foros y en todas sus reuniones que tienen ellos a nivel religiosos, tienen un departamento encargado de temas religiosos, dicen que los que no van a tolerar es a los fundamentalistas. ¿Quiénes son los fundamentalistas? Los fundamentalistas somos aquellos que decimos que la única manera para ir al cielo es por la obra de Cristo y más nada. Eso es un fundamentalista. Y que la Biblia es la única palabra de Dios. Ese es un fundamentalista. Y que hay un único Dios todopoderoso, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es un fundamentalista para ellos. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Cristo ama a todas las personas. No importa el tipo de pecado que practique, el Señor los ama a todos. Amén. Él vino por ladrones, borrachos y prostitutas, drogadictos, vino por todos, por mentirosos, idólatras, Él vino por todos. Él vino por todos, pero tienen que arrepentirse, poner la fe en Cristo. Pero yo no sé en qué va a parar la iglesia y de repente la iglesia va a estar en una situación complicada que ya no va a poder ni siquiera congregarse a saber. Pero va a haber un rapto. Pero entonces nosotros, hermanos, decimos lo que la Biblia dice. Hay un tiempo entre la semana 69 y la semana 70. Ese paréntesis, más adelante lo ilustro también aquí, de esa manera. Aquí está.
las 69 semanas, luego el paréntesis, que es el paréntesis de la iglesia, que lleva 1993 años, digamos, y luego la semana 70 de Daniel. Ese paréntesis es este que está en Efesios capítulo 3. La iglesia no estaba en el Antiguo Testamento, no lo va a encontrar la iglesia. Era, aquí lo dice, era un misterio, el misterio de Cristo. Aquí está, y de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio era un misterio, la iglesia era un misterio, no está en el Antiguo Testamento, no lo va a hallar. Y un último punto. ¿A qué hora fue que, perdón, me dijeron? Me perdí, a las 9 y cuánto dijeron. O sea, hasta las 35, entonces, perfecto, vamos ahí. No, es que yo siempre le digo a los hermanos, hay que respetar, pero tampoco me lo quite, ¿verdad? A los dos lados, ¿eh? Magnífico. Hermanos, les decía en el principio del estudio esto que quiero remarcar aquí, esto que está aquí quiero remarcar. Mire bien esto, con esto concluimos esta presentación. Decíamos, eventos futuros que ya se están manifestando en el presente. O sea, los acontecimientos de Mateo 24 y 25 son cosas que tienen que ver con la semana, ¿Abraham? ¿Qué semana? Perfecto, ahí está. Lo de Mateo 24 y 25 tiene que ver con la semana 70 de Daniel. Por eso cuando alguien me cita Mateo 24, 13, y no hay tiempo para mirarlo, pero ahí claramente dice Mateo 24, léalo al principio, dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del cielo? Ahí está. Todo eso tiene que ver con la gran tribulación, pero algunos cristianos lo entienden mal. No entienden el contexto y dicen, mire, Mateo 24:13 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y por eso es que yo ando perseverando y que esto y que el otro. Porque si fuera por perseverar, le aseguro que habría un problema con todo el mundo. Nadie se salvaría. ¿Perseverar qué? ¿Y qué cosas hay que perseverar? ¿Y con qué intensidad? ¿Y con qué frecuencia? Sería complicado. Algunos solo los domingos vienen al culto, porque ya se mal acostumbraron. Qué triste eso, no voy a decir más nada. Qué triste, pobrecitos. Se acomodaron a la carne, le dieron lugar a la carne y al diablo. Pero mire, estos acontecimientos son para la gran tribulación, pero son cosas que se están manifestando en el presente. Vamos a saltar y vamos a ir a un hecho que se va a dar al inicio de la gran tribulación, que puede ser en el momento del arrebatamiento o un poquito después del arrebatamiento, pero que se va a dar. Mire, en el capítulo 37 de Ezequiel, ponga atención y usted, ahí al hermano ya tiene todo el estudio, lo tiene el hermano en esa computadora, él ya lo tiene. Fíjese bien este análisis. En el capítulo 37 de Ezequiel está la famosa profecía del Valle de los Huesos Secos. Y en esa profecía del Valle de los Huesos Secos, claramente el Espíritu Santo, Dios mismo, dice de esa profecía de los huesos secos, del Valle de los Huesos Secos, lo que estábamos mostrándole ahí, Valle de los Huesos Secos. Entonces dice claramente, no lo vamos a leer por el tiempo, pero claramente dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. En el capítulo 37 de Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos es Israel. Pero mire que en todo ese capítulo 37, mire lo que existe. Ojo, tome nota de esto, esto es bien importante. La promesa de vida a los huesos secos. Hablando de la nación de Israel. ¿Cuándo ocurre que Israel vuelve a tener vida? Nada más
vida física. Eso está desde el capítulo 37, versículo 1 al 6. En la profecía, lo tengo marcado aquí, en este color, mire. Lo tengo marcado aquí. Aquí, promesa de vida de los huesos secos. Eso fue cuando Israel en 1948 se restauró como nación. Como nación. Pero ¿qué me iba a decir? Ah, pero espiritualmente no. Correcto, aquí está, mire. Y luego del 7 al 10, el soplo del Espíritu vivifica esos cuerpos inmóviles. Es esto que está aquí también, esta parte de aquí. Espíritu ven de los cuatro vientos, sopla a estos muertos y vivirán. Sí, van a vivir espiritualmente. Ajá, pero también, mire, y Dios colocará al pueblo de nuevo en su propia tierra. ¿Eso sabe cuándo va a ser? Cuando ya pase la gran tribulación y Dios ponga otra vez a su pueblo en su tierra y en todo lo que le prometió a David. Porque todo lo que tiene que ver con el reino, y tal vez eso le va a parecer raro, el reino tiene que ver con Israel. Se le prometió a Israel ese reino, a David, etcétera. Sí, reinaremos con Cristo, pero quien tiene la prioridad en ese lugar, en ese reino del milenio, es Israel, del milenio, Israel. Por eso es que va a ser en Jerusalén, la capital del milenio. No va a ser Tegucigalpa, ni tampoco Washington, peor el Vaticano, no, ni Moscú tampoco, ni China, nada tampoco. Es Jerusalén. Ahora mire qué sucede. En el capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos, Israel es restaurada como nación, y en el capítulo 38, ¿qué sucede? Cuando ellos, porque lo de Ezequiel 37 se va a dar en etapas, la restauración de Israel primero, y luego ocurre una guerra, es la famosa batalla de Gog y de Magog. Hermano, hay dos batallas de Gog y de Magog mencionadas en la Biblia. Una está en Ezequiel 38, y la otra está en Apocalipsis, capítulo 20. Son distintas. Aquí está en el estudio las diferencias que existen. Aquí están, mire. Las diferencias, aquí está. La de Gog y de Magog de Ezequiel 38 está aquí. Y la de Apocalipsis en este lado. Son dos acontecimientos distintos. Pero se identifica las dos guerras con el mismo nombre porque es para identificar la rebelión del hombre contra Dios. Y así se le llama. Es como cuando hablamos de Sodoma y Gomorra. Ese nombre algo pasó, se apagó. Por favor, se apagó la máquina. Ahí está. Es como cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, es para hablar de ese tipo de personas. Se han adoptado ese nombre. Entonces, Gog y de Magog es utilizado también para hablar de rebelión contra Dios, aunque son batallas diferentes. Esta batalla de Gog y de Magog se da en el capítulo 38. ¿Quiénes participan en esa guerra? Aquí están todos los que participan. No lo vamos a leer porque ya nos comió el tiempo realmente. Todas estas naciones participan. Los estudiosos bíblicos han detectado estas naciones como países del Asia actualmente, del Asia, de la parte de Europa, donde está Rusia. Este nombre de Magog y todos estos nombres, incluyendo, por ejemplo, Persia, que es Irán, Persia, son los persas. Los de Irán son persas. Son persas los de Irán. Ellos no son árabes, como algunos se equivocan. Ellos son persas, es la nación persa. Y aquí están identificados. Y muchos de los confines de la tierra se van a ir con sus tropas contra Israel. Ahora, ¿por qué decimos que esta guerra
dura 7 años. Perdón, la gran tribulación dura 7 años. Aquí hay otra clave. Déjeme buscarlo aquí. Note esto usted en Ezequiel. En el 38 lo invaden y en el 39, ahí la gran batalla, en el 39. Pero ellos quedan derrotados por el Señor en el capítulo 39 de Ezequiel. Y mire qué interesante esto, no creo que sea coincidencia. Después de que han sido derrotados, aquí está, profetiza contra Gog, y ahí sigue diciendo, vamos a comenzar el versículo 6, y enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Tiene que ver con Israel. Toda la gran tribulación, aunque va a afectar todo el mundo, pero el enfoque es Israel. En medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. No el santo del Vaticano, es el santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Otra vez, mire, el día, ese día, esos 7 años. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de manos y lanzas, y los quemarán en el fuego. ¿Por cuántos años? 7 años. Interesante, ¿verdad? Qué curiosidad. Tan cabal esto. Sí, porque cuando nos vamos aquí, cuando nos vamos a esta imagen, entonces recordamos que la gran tribulación dura 7 años, que son los 7 años que esta gente se dedica a quemar las armas. Ajá, pero 7 años. Y después viene el milenio. Entonces, antes de los 7 años, ¿qué pudo haber pasado? Si después de 7 años que están quemando las armas y todo lo demás, viene ya el milenio, porque ya se derrotaron, viene el milenio, entonces ¿qué pudo haber pasado antes de los 7 años? Por eso, mire, yo ubico aquí, en este esquema, por eso el que estudia estos esquemas tiene que fijarse en todos los detalles y preguntar por qué. Porque mire que la batalla de Gog y de Magog, yo la ubico aquí, justito, perdone que diga esa palabra, justito en el arrebatamiento, o un poquito antes o un poquito después. Ahí se ubica esa batalla de Gog y de Magog. Pero estamos largos, diría alguien. Mire que no estamos largos. Le voy a poner imágenes aquí sacadas de los periódicos. Aquí están los países que pelean contra Israel, aquí desde el norte. Cuando la Biblia habla del norte, está hablando del rumbo norte. No está hablando del norte de Honduras, no, es del norte de Israel. En la profecía, ahí están. Aquí están los rusos, que es lo que dicen los estudiosos bíblicos. Y aquí está Siria, Arabia Saudita, y por ahí también está Irán. Aquí está Irán, en esta parte de aquí, Irán, y todos los países que mencionan, hasta España dicen que aparece ahí. Ahora, ¿será posible una guerra entre esos países como Irán y esos otros países contra Israel? ¿Será posible eso? ¿Será posible una guerra entre Irán e Israel? Irán está a 2.000 kilómetros de Israel, está Irán. ¿Será posible una guerra así? Varones, o pégale un codazo, hermana, al marido, si no le da. ¿Será posible una guerra entre Irán e Israel? Y como los varones no hablan, van a hablar las mujeres y van a decir, ¡ay, qué feo lo que hizo esa hermana! ¿No hablan ustedes? ¿Será posible una guerra entre Irán e Israel?
Claro, si están en guerra. Le manda misiles ahorita, en estos días, Irán a Israel, y Israel le manda aviones allá y los bombardea también, y ahora no hay distancia para una guerra. Honduras puede combatir contra Rusia si quiere. ¿Qué va a hacer? Porque no tiene... Es una forma de decir, ¿verdad? Si tuviera drones y misiles, sí, ¿verdad? Pero claro, esos países que estamos hablando sí tienen ese poderío. Esos que están ahí tienen... Los de Yemen que están ahí abajo de Irán todavía, en aquella zona larga, más largo todavía, no le mandan a Israel misiles. Y que se supone que son un grupo terrorista, subversivo, pirata, se supone. Imagínense, a más de 2.500 kilómetros. Y están en guerra ya, y mire las alianzas que están ahí. Eso lo he sacado de los periódicos, hermano. Eso no es invento mío, no me culpen a mí. Ahí están las informaciones en los periódicos. Mire, alianza entre los rusos, los turcos y los iraníes. Alianza entre los rusos, los chinos y los iraníes. Y los de la OTAN que se le dieron vuelta a los gringos en la guerra esa última de ahorita. Porque a los estadounidenses algo les va a pasar, yo no sé qué, pero a saber. Ahí mire, en el mes de febrero, China, Rusia e Irán empezaron a hacer ejercicios militares ahí en la zona. Esto lo dice la Asociación Francesa de Prensa, la AFP. Y 2 meses después empezó la guerra entre Irán y Estados Unidos y Israel. ¿Qué les parece? Qué coincidencia, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí están las dos guerras, la de Gog y Magog de Ezequiel 38 y la de Apocalipsis capítulo 20, para que vean que son diferentes. Esta guerra de Ezequiel 38 que va a ser aquí, mire, y después 7 años quemando las armas de esa guerra. Entonces le pregunto, hermano, ¿en qué tiempo estaremos viviendo? Qué bonito, ¿verdad? Yo no me alegro porque hay esa guerra. No. Los cristianos no les gusta la guerra, para nada. Ni entre cristianos peor. No, porque los cristianos no tenemos guerra entre nosotros. Para nada. Usted ve, mire las redes ahí de Facebook y todo, entre los hermanos no nos peleamos. No. Entre los cristianos evangélicos no nos matamos. Vean las redes ahí, vean los de Facebook y todo ahí, dicen linduras de los hermanos ahí, todos ahí. Nadie. No. Los cristianos no. Como decía aquella película, no me acuerdo cuál es la película, pero de los simios, el mono no mata mono. O no come mono, ¿cómo es la cosa? Yo sí creo que los cristianos no hacen eso. Y creo que lo están haciendo, están demostrando que no son cristianos. Cuidado, no son cristianos. Sí, ahí me daría miedo. Y lo digo aquí, jamás voy a hablar mal de ningún hermano en Cristo Jesús que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Jamás. Así es la película, va. Se la sabe, se fija, va. Está bueno, hermano. Yo la vi también, pero no sí. Simio no mata ¿a qué? Simio no mata simio. Hermano no mata. Amén, hermano, sí. Mi corazón y todo es para amar a los hermanos. Así tenemos que ser. Y cuando alguien diga cosas ahí, dígale Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sí. Aquí, hermanos, habrán diferencias. Han habido siempre diferencias, van a haber diferencias. Viera que este tema, porque aquí, como le repito, y me perdona que sé que en el mensaje pasado me perdí un poquito por la cuestión de la máquina, porque pasó ahí, pero esto, escurcándolo bien, alguien va a decir, hermano, usted dice que la batalla de Gog y de Magog va a ser justamente en el arrebatamiento. Yo creo que va a ser unos meses. Está bien, hermano, está bien, déjelo ahí, esas cosas ahí hay. Me contaba un hermano que estaba aquí de las asambleas que iban 2 obreros en el carro y entonces entre ellos era el hermano Stanley
y que como él es el que hizo la cosa bonita, no voy a decir que en el otro. Pero el hermano Stan, cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas más que estos? Entonces el hermano Stan le decía, yo creo que cuando dijo, ¿me amas más que estos? Creo que se refería a los pescados, porque Pedro volvió a pescar. Y le dijo el otro hermano, el obrero que iba con él, y iban a un pueblo a predicar. No, ¿cómo se pone a creer? Le dice que va a referir a los pescados, a los peces. Se refería a los otros discípulos, hombre, hermano, le dice. Oh, pero yo creo que era a los peces. Pedro, ¿me amas más que esos pescados? Creo que quería decir el Señor. Y mira que el otro hermano se enojó. Bravo. Le dice, párese ahí, le dice. Me voy a bajar, le dice. Y le dice, teólogo, le dice. Como forma de insulto, teólogo, le dice. Imagínate porque estaba peleando, hermano. Por eso que era pescado. Así pasamos a veces. Pero esa guerra de Gog y de Magog, cuidado, hermanos, eso ya está calentándose. Y si no es esa la guerra de Magog, ya está demostrado que los equipos que van a jugar el partido ya están calentando. Sí, se fija, cuando empieza el partido, ¿verdad? ¿Cómo empiezan a hacerle así, verdad? Que se estiran aquí, le empiezan a dar para allá al otro, y el portero a estirarse, a tirar, a lanzar, a calentar, y cuando acuerda, ¿verdad que te asustaste? Arrancó el partido. Hermanos, el partido ya va a arrancar, pero antes el Señor va a venir por nosotros, por su pueblo, por la iglesia. Y estamos alegres. Cristo viene, amén, hermanos. Él viene, pero mientras tanto, termino como dijo Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo no es en vano. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.